vamos a continuar con la cátedra extraordinaria. El día de hoy tenemos el honor de tener la participación del doctor Josu Landa. Bueno, él también supongo muchos ya lo conocen, es bastante conocido aquí en la facultad y pues tiene un trabajo importante en lo que respecta a la filosofía, a la reflexión sobre la filosofía, su relación con otros campos del saber y al conocimiento de la vida colegiada aquí en la facultad, pues le va a sumar y le va sumando reflexiones, ideas interesantes, ¿no? Que de repente yo he leído textos que me parecen muy profundos y a la vez estructurados, ¿no? Que es algo difícil de encontrar en filosofía, ¿no? O en poesía, porque de repente hace como poesía filosófica. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Dios, pues es todo tuyo el micrófono. Pues buenas tardes. Al contrario, considero que es un motivo de reconocimiento y agradecimiento que un colega, como en este caso el doctor Mario Chávez Toledo, auspicie y propicie la posibilidad de un diálogo, ¿sí?, entre nosotros, que aun cuando sabemos que es no solo necesario, sino totalmente imprescindible y inevitable, no estamos muy dados a ejercer esa práctica, ¿no? El diálogo entre una serie de personas y de colegas que de muchas maneras encarnamos posturas divergentes y posturas diversas, ¿no? Entonces me parece que es muy meritorio que alguien como el doctor Chávez, como decía hace un momento, genere las condiciones para escucharnos, ¿verdad?, y dialogar, ¿no? Yo preparé un texto expresamente para esta ocasión. Lo voy a leer. Básicamente voy a ceñirme al texto y una vez que se termine, me gustaría mucho, me parece que más bien me intrigaría prácticamente que hubiera intervenciones, que hubiera comentarios, que participen ustedes, ¿no? Entonces la mecánica que traigo, pues a lo mejor es un tanto, puede ser un tanto árida, discúlpenme por eso. El tema también es muy exigente, el tema que vengo a plantear, ¿no? Y creo que es un procedimiento que para las 2 horas de que disponemos pues sería bastante adecuado. Entonces voy a leer esto y, claro, también, por favor, si en algún momento ustedes consideran que se requiere detenerse un momento para responder a alguna inquietud muy puntual, pues con mucho gusto. En principio, ese sería el formato de mi intervención, ¿no? Puse un título a estos apuntes que ya marcan obviamente la intención y la ruta por donde van a transitar, ¿no? Hacer para saber, saber para hacer. ¿Sí? Si procedemos a hablar de la investigación filosófica desde la propia filosofía, pasamos a una investigación de la investigación. Es decir, entramos en el campo de una meta-investigación. Una investigación sobre la investigación implica de entrada tematizar, esto es obvio, la investigación. De hecho, creo que voy a hacer muchas obviedades, pero eso no me da ningún temor, porque rascándole en muchas zonas de la tradición filosófica, uno encuentra que justamente a veces la obviedad nos exige una consideración y que precisamente por ser obviedades no nos detenemos en ello. Entonces van a escuchar muchas de estas casi perogrulladas, pero que yo creo que tienen consecuencias teóricas, ustedes me dirán, ¿no? Pero una investigación sobre la investigación implica de entrada tematizar la investigación, asumir a esta como objeto de un proceso específico de investigación, algo así como una investigación de sí mismo. Vamos a hablar, claro, desde el principio. Bueno, eso espero, ¿no?
Una cosa es la cétesis, que decían los griegos, que era una forma de llamar a la búsqueda, a la investigación, o lo que los latinos llamaban el estudio, ¿sí? La investigación motivada por un amor ferviente e incondicional por la verdad, como parte insoslayable de una forma de vida filosófica, ¿sí? Y otra muy distinta, la investigación efectuada por requerimientos de la vida académica. O sea, hablemos claro, como digo, o sea, son dos tipos de labor y de proceso. Esta última es justamente los artículos en las revistas, las tesis, los proyectos de investigación, es decir, aquello por lo que sufrimos tanto en la vida académica formal, ¿no? La investigación vitalmente filosófica procura hallar y dar razones sobre determinado motivo de asombro concreto. No estoy diciendo ninguna originalidad. Aquí me hice un Lincoln clarísimo, por ejemplo, Aristóteles, y con ello a muchas otras cosas que implica esto, ¿no? Procurar dar razones implica una actividad de búsqueda que puede sustentarse en diversos medios y procedimientos adscribibles al amplio significado de la palabra método. En último término, el proceso de investigación filosófica es diálogo, bien en su forma de reflexión, diálogo del alma consigo misma, dice Platón, el sofista, por ejemplo, bien en la conversación con las razones ya dadas por otros sobre lo investigado. Ambas posibilidades son complementarias. Al descubrir las razones del caso, como resultado de la referida actividad de búsqueda rigurosa, metódica, el filósofo puede responder a problemas específicos, en general vinculados con un vivir necesariamente virtuoso, desde mi punto de vista al menos. Con eso no quiero juzgar la moral de mis colegas, en ningún nivel. La búsqueda exitosa de razones permite pasar a otra acción, la de dar razones de lo estudiado y hallado. El acto de dar razón comporta colocarse en el plano de la exposición abierta del discurso, el plano de la expresión filosófica. La acción de dar razones puede realizarse de múltiples maneras, que se engloban en dos grandes posibilidades: la de carácter puramente oral y la que recurre a la escritura. Obviamente ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, la posibilidad de un ejercicio de la filosofía exclusivamente oral está desterrada en nuestra facultad y en nuestro ámbito filosófico. Aquí el que no produce artículos, escribe, produce libros y demás, no es filósofo, entre comillas, ¿no? Llamo la atención sobre eso, ¿no? Algo que era impensable en los grandes maestros de la antigüedad. Ojo con eso entonces, ojo con eso. ¿En qué nos estamos metiendo, no? ¿Sí? Bien. Se dan razones oralmente cuando se trata de demostrar y persuadir de las mismas a un oyente, personal o colectivo, o a un interlocutor con quien se dialoga para continuar la labor de estudio filosófico. A esta posibilidad del discurso se adscribe la dialéctica clásica, así como otras formas de diálogo y de debate. A su vez, se ofrecen razones por escrito, a pesar de que la escritura es inexorablemente el registro ya inerte de la experiencia de la búsqueda filosófica vivida. En sentido radical y estricto, no existe algo como transmisión o comunicación de filosofía. La escritura de cariz filosófico tiene la virtud de registrar la memoria, cuando es buena, por supuesto, registrar la memoria del proceso de búsqueda, pero también evidencia una limitación: ofrecer los contenidos de una experiencia filosófica, llamémosla así entre comillas, que ya ha perdido su vitalidad, que se presenta de manera
entre comillas, congelado. La investigación filosófico-académica, habrán dado cuenta que he establecido una diferencia entre lo que sería una investigación propiamente filosófica, convencionalmente la he leído así, podemos estar en desacuerdo con eso, y una investigación filosófico-académica que puede complementarse con la otra, pero que es distinta, ¿no? Ahora me voy a referir a esta segunda. La investigación filosófico-académica se ha reducido básicamente a la exégesis y al análisis crítico, o sea, a la interpretación y a la crítica. En último término, la investigación filosófico-académica se limita a hacer investigación documental, un diálogo limitado con un objeto heurísticamente limitado, como es el texto filosófico. Esta deriva de los estudios filosóficos pone en evidencia el influjo de los procedimientos heurísticos propios de las ciencias positivas, y es una consecuencia histórica. A partir de lo anterior, podemos percibir que la investigación filosófica y la filosófico-académica aparecen como un modo de hacer, concretamente un hacer para saber y un saber para hacer. Se trata de un hacer específico guiado por una voluntad de saber. En el caso de la investigación filosófica, se trata de un hacer motivado por un querer saber o hallar razones que funden una praxis correcta. En el caso de la investigación filosófico-académica, estamos ante un hacer movido por una voluntad de comprender e iluminar el sentido de alguna región del orden del discurso filosófico. En todo caso, estamos ante un hacer orientado por diversos modos de la voluntad de saber, es decir, una voluntad de sentido. Este vínculo del hacer heurístico, que es la investigación, con el sentido, comporta la exigencia de un rigor, de un sistema de actos y procedimientos que articulan un camino, entre comillas, es decir, un método. De hecho, tematizar la propia investigación es ya colocarse en el terreno del sentido, concretamente en el de la generación de sentido, bien al modo de producción, bien al modo de captación del sentido. Al hablar de sentido, como estamos haciendo aquí, invocamos un sistema de correspondencias de subjetividades con objetividades, de significantes con significados, de fines con medios, de intereses y expectativas de diverso carácter, de procesos y prácticas, de expresiones diversas de voluntad de verdad, variadas visiones sobre la realidad y todo lo que quepa en ese ámbito. Hablamos, digo, de un sistema de correspondencias en el que hayan o deben hallar pertinencia las representaciones, las decisiones y los actos de todo agente productor de verdad. La humana vocación de sentido es lo que motiva toda investigación y la propia investigación de la investigación, sin que podamos tener una idea clara de la manera y los términos en que lo hace. Recordemos de otro modo lo planteado hace un momento, cuando decía que el hacer heurístico, en que consiste así la investigación filosófica como la filosófico-académica, es en último término diálogo. Recordemos eso para decir ahora que se trata de diálogo articulado conforme con un
plan de ruta, entre comillas, es decir, un camino que convenimos en denominar con la palabra griega método, que significa precisamente eso, camino. Las investigaciones filosóficas, cuyo núcleo constitutivo es el diálogo en tanto que reflexión, es decir, aquello que decía Platón, el diálogo del alma consigo misma, y en tanto que conversación viva, recorren siempre un camino específico, que es lo que llamamos método. No pueden seguirse, pues, a un único esquema de ruta de pretensión universal. Lo mismo cabe afirmar con respecto a las investigaciones filosófico-académicas. En definitiva, si no se sucumbe a un limitante formalismo, los procesos heurísticos que se impulsan desde los más diversos intereses y modalidades filosóficos incluyen en su realización la apertura de su propio camino específico. O sea que no hay, desde mi punto de vista, recetas, o no debe haber, digamos, una aceptación incondicional de supuestas recetas de validez universal que orienten la investigación filosófica en cualquiera de estas posibilidades que estamos señalando aquí. Nada más antifilosófico que algo como el método único de investigación filosófica. El hacer heurístico del filósofo incluye la apertura de un camino propio en cada caso, como quien hace camino al andar, como dice el poeta. ¿Sí? Bueno, no hace falta decir quién fue, ¿no? Supongo, ¿no? Si lo antedicho es cierto, no viene al caso continuar. La investigación filosófica es, en el fondo, un hacer ampliamente creativo que no puede seguirse a recetas ni instructivos. Por su parte, la investigación filosófico-académica, que naturalmente tiene más demanda en un medio académico y academicista, que no es lo mismo, ¿sí?, como el nuestro, pese a que en sus mejores expresiones deberá apelar a mucha imaginación y creatividad, se cimienta más en ciertos referentes metódicos de alcance común, general, por ende más instrumentalizado. En su dimensión técnica y pragmática, se trata de una opción heurística que en última instancia se funda en este triple hacer. 1. Recolectar información suficiente en torno a la materia a investigar. 2. Procesar los datos obtenidos en esta etapa anterior, la etapa que acabo de decir, la de recabar información. ¿Qué significa esto de procesar? Bueno, yo diría que es un verbo que a su vez remite a otros verbos, como son verbos que son acciones, obviamente, que son la acción de interpretar, analizar, sintetizar, contrastar, criticar, elucidar y otras acciones afines. En tercer lugar, fundamentar suficientemente las tesis que deriven de la fase que acabo de decir. O sea, 3 fases: recabar, procesar y fundamentar suficientemente las tesis que deriven de estas 2 etapas anteriores. Cualquier proceso de indagación filosófico-académica que resulte de estas 3 modalidades de acción califica como heurísticamente válido. Y eso es lo que importa. Todo lo demás me parece a mí completamente, vamos a decir, abierto, ¿sí?, a la construcción de ese camino que se hace al hacer, ¿no? Camino, abrir camino, investigar y tantas otras palabras que se nos muestran como pertinentes al discurso de la investigación, nos dan la pista de un campo de significación específico con la siguiente metafórica propia.
Es decir, se habrán dado cuenta, no por ahora, no por lo de hoy, sino que estoy seguro que ustedes han reflexionado sobre todas estas cosas y se habrán dado cuenta, bueno, que hay como sucede con cualquier gran tema, hay todo un orden, un campo de significación y por tanto hay un campo también de lexical y metafórico específico, ¿no? A este respecto, conviene recordar el significado originario de la palabra investigar. ¿Sí saben cuál es? ¿Qué significa originalmente, etimológicamente, investigar? Digo, para que también se calienten ustedes motores, ¿no? Para que cuando termine yo y ustedes tengan la revancha, ¿verdad? ¿Qué significa originalmente investigar? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Nunca han investigado esto? Bueno, es muy interesante porque y nos lleva directamente a una metafórica siempre del camino, que es ir detrás del vestigio, ¿sí? Del vestigium. Investigar en latín tiene que ver con el vestigio, es decir, con el rastro, con la huella, con el signo, con la señal, ¿no? Que deja obviamente alguien que está en la ruta por la que uno anda. E investigar entonces consiste en transitar esa ruta que nos estaría marcando una serie de vestigios, ¿sí? Eso es lo que originalmente significa investigar, ¿no? Seguir una huella dada, seguir un vestigio determinado, un resto, un residuo que en el fondo es más que eso, porque ya es un significado, un signo, algo que siendo resultado residual de algo, sin embargo, opera como un signo, ¿sí? Seguir eso es investigar, ¿no? Digo etimológicamente, yo no soy de los que rinden un culto así, vamos a decir, incondicionado a las etimologías, pero muchas veces ayudan a ilustrar y a comprender pues, un significado de fondo que puede ser fecundo, ¿no? En este caso, claro, que eso es lo que sucede. Se diría entonces que ese literal rastreo, ¿sí? Esa acción de seguir las señales que va mostrando determinada entidad que suscita el interés de una voluntad de saber dar, connota con mayor plasticidad el sentido de la investigación filosófico-académica, ¿sí? Ya que al menos ponemos un pie en el territorio de las etimologías, como acabamos de hacer, no estaría de más recordar una opción afín a la de la referida investigación, que es la de la invención, ¿sí? No es exactamente igual, pero está muy vinculada, ¿sí? De hecho, pueden llegar a un plano de identidad. Se habla de invento. La palabra invento procede a su vez del participio de invenire, en latín, que significa, cuyo participio pasado es inventum, invento, ¿sí? Por consiguiente, cuando estamos hablando de invento, estamos hablando de que acontece el hecho de que una representación determinada viene al encuentro de uno, ¿sí? Y de este modo se pone al descubierto. Algunos incluso leen que se trata de una representación que viene desde dentro de uno. Pero lo cierto es que hay un proceso de advenimiento, ¿sí? que es un acontecimiento. ¿Bien? Y me parece muy importante subrayar esta connotación de suceso, de acontecimiento, ¿no? De acaecimiento. Esta opción heurística, la de la invención, que tiene sus diferencias con respecto a lo de la investigación en cuanto al rastreo de huellas, ¿no? Parece más adecuada a la investigación filosófica propiamente dicha y también, diría yo, a la actividad poética, entendiendo por poético aquí la actividad artística en general, en un sentido, se diría griego, de la palabra poiesis, ¿no? Que abarca al conjunto del arte, ¿sí? Por eso me refiero cuando digo que
bastante familiar, digamos, a una actividad propiamente poética, la invención. Esto de que adviene el acontecimiento de la revelación, el hallazgo, la intuición de una verdad, etc. La intuición, que es una palabra importante, que es la de la visión interior, intuor, que es la visión de la teoría en griego, ¿no? Bien. Tampoco estará de más, de cara a una comprensión del sentido de la investigación en el terreno de los intereses filosóficos, un recorrido mínimo por la amplia metafórica asociada al tema. Y voy a hacer un recorrido muy, yo diría, fragmentario de esta metafórica, ¿no? Que nos lleva a palabras como, por ejemplo, especulación. Pobrecita esta palabra, que ha caído en manos de economistas o economólogos o economos, que es peor todavía, ¿sí? Y charlatanes, locutores, periodistas y todo lo demás. Y bueno, nos grabaron. Y hoy día hasta nos da vergüenza. Nosotros somos los especuladores en el humor, ¿sí? Nuestro verbo es especular. Nuestra acción, la especulación. Somos los únicos que vamos a hablar con autoridad de eso. Porque ¿qué significa esto de especular? Otra vez les pregunto, ¿qué significa especular? ¿Por qué odian esta palabra si es que la odian? ¿Por qué la aman si es que la aman? Como debe ser en la tradición filosófica. Si Kant habla de razón especulativa, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué significa eso? A ver, Donovan, que es el único que tiene la desgracia de recordar su nombre aquí, ¿no? ¿Qué nos dirías, Donovan? Pues dar una idea de algo, no sé, formular quizá una hipótesis sobre algo. Vuelvo otra vez, aunque repito, no soy inclinado a esto, pero bueno, creo que valga la pena si recurro a ello, a la etimología. Especular no significa otra cosa sino ver, ¿no? Y sobre todo ver desde una posición privilegiada, o sea, desde un punto de vista efectivo para la visión, como puede ser un perimontículo, no sé, como el pitcher en el montículo el campo de béisbol, que tiene una visión, se supone, privilegiada. Ese pitcher que no especule, o sea, que no vea bien, está mal, y bateador igual, ¿no? Tiene que ver. Entonces, ver de manera eficaz, efectiva, desde una posición apta para eso es especular. Como por ejemplo cuando Don Quijote de la Mancha entra a la famosa cueva de Montesinos en la segunda parte del Quijote. Al entrar en la cueva, unos procedimientos, bueno, que los espeleólogos de hoy se organizarán con cuerdas y cosas que cuelgan en una cueva que se llama Cueva Montesinos, llega a un espacio, a unas salas subterráneas, donde Don Quijote dice, especulé ahí a los grandes personajes de los libros de caballerías, con todos sus ropajes esplendorosos, áureos, diamantinos, rutilantes, brillantes y demás. Especuló a esos personajes, ¿sí? Los vio, pues, porque se colocó en el lugar adecuado para verlos bien, ahora sí que de manera clara y distinta, ¿sí? Eso es especular. Entonces, claro, la palabra especulación, que obviamente significa el paso de la ignorancia a la revelación, entonces ahí tenemos otra metáfora, ¿verdad? Que es el discurso del tránsito. Aparece entonces la combinación entre visión y tránsito y visión y camino. Fíjense cómo está marcado pues, por este tipo de significaciones el asunto de la investigación, y no me parece baladí tenerlo en cuenta, ¿no? Paso también de la oscuridad a la luz, ¿sí? Y el último término, visión. Visión integral, clara, inmediata, o sea, que no tenga ninguna obstrucción y que derive además de procedimientos, cuando es el caso, como es el caso de la dialéctica, de procedimientos que posibilitan eso, ¿sí? Esa visión, como les digo, íntegra, nítida, completa, distinta, diferenciada, etcétera, de el objeto de visión, ¿no? Bien, bueno, todos sabemos la importancia que tiene
el componente o el elemento visual en toda la metafórica de la filosofía. Se nos derrumbaría, ¿sí?, nuestra tradición filosófica si prescindimos de esa metafórica. ¿Bien? Una variante especular de la visión, que sería la reflexión. Especular aquí en el sentido de espejo, que no es lo mismo. O sea, el especular de la especulación, según algunas etimologías no muy confiables, parece que proviene del mundo de la alquimia, donde en la retorta, en el crisol, ¿no?, se vierte mercurio, que ustedes saben que el mercurio es un mineral líquido que tiene la capacidad de reflejar imágenes. Entonces, poner el crisol lleno de mercurio para que se refleje el cielo en el mercurio y ver ahí la imagen, eso es el acto de especular en la tradición de ciertos saberes, ¿sí? Entonces, por eso digo, es una visión, pero ahí resulta eso. Ahora aquí estoy hablando de espejo. Cuando estamos hablando de speculum, es una cosa de especular. Eso no sé si estoy siendo claro, ¿no? Entonces, la visión de espejo, ¿verdad?, que supone la reflexión, ¿sí?, que es, como hemos señalado insistentemente aquí, la que proviene del alma cuando dialoga consigo misma, es decir, el alma convertida en interlocutor y reflejo de sí misma, ¿sí? Esa operación es muy difícil de explicar, pero que no solamente conocemos, sino que si no practicamos nosotros como filósofos, pues estaremos en otra cosa, no en la filosofía, ¿no? Bien. Después tenemos el diálogo externo como proyección y complemento de la reflexión. La idea de método como camino, que además en ciertas tradiciones aparece claramente como una ruta ascendente y una ruta esforzada, ¿no?, como es el caso de la dialéctica clásica descrita, por ejemplo, en el discurso de Diotima de Mantinea en Banquete de Platón, ¿sí? Ahí es una ruta, como les digo, ascendente, y donde opera esta metafórica del camino de la vida, del acceso, del camino como acceso a las sustancias en sí, a realidades que son sustanciales y ontológicamente asumidas como absolutas, que valen por sí mismas, que se sostienen por sí mismas, son incondicionadas y que por lo mismo remiten al ámbito de los fundamentos de lo que es, ¿no? Esto lo tenemos, como acabo de decir, en el Banquete de Platón, pero también en República, por ejemplo, donde hay descripciones muy importantes como la de la alegoría de la línea, o como la alegoría de la caverna, o como lo que se plantea en la Carta 7 de Platón, ¿no? En qué consiste este proceso de emprender una ruta, o sea, un camino, una metódica dialéctica, ¿no?, que incluye, por supuesto, acciones como el preguntar, el conversar, el discutir, el dudar, el someter a cuestión, etcétera, etcétera. Otras nociones que entran en este ámbito de la investigación pues, también son un poco diferentes a estas que acabo de decir, o bastante diferentes. La noción de estrategia, de conquista, de obtención, de acceso a y de obtención de conocimientos, ¿sí? Es decir, conquistarlos, llegar a ellos, acceder a ellos, que ya estarían, por alguna razón, realizados o constituidos, ¿no? Otra vertiente de la metafórica de la investigación, muy importante, que bueno, que está reñida con otras, es la de la verdad revelada, que sería, bien sea por la infusión de un saber trascendente, o también como expresión y manifestación de los signos que estén conformando pues, un orden en el sentido, pienso un texto, un orden de significación, ¿no? Y en ese sentido habría una revelación de algo verdadero. Pero fíjense cómo
confluyen, repito, salvo en el aspecto de lo estratégico, la conquista del acceso, que también puede remitir al plano del camino. Casi siempre es una combinación de ruta, camino y acceso a la luz. Por consiguiente, visión, ¿no? El otro aspecto es el de rememorar lo visto, es el de la memoria, el recuerdo, que en el caso de algunas concepciones o doctrinas o sistemas filosóficos, como en el caso de cierta zona del pensamiento platónico, nos lleva nada menos que a la tremenda teoría muy complicada de la reminiscencia y al peso que desempeña la memoria en la heurística platónica. Recordarán ustedes que un requisito que Platón pone en República para ser filósofo es que tengamos buena memoria, ¿sí? Yo ya estoy condenado a ese tipo, ¿sí? No tengo nada de memoria. Entonces, pero ojo con eso, porque no se trata, o al menos diría yo, que remite a la memoria fundamental, la memoria más importante de todas. No es la memoria, no sé, del registro de algunos datos, de algunas informaciones, no. Fundamentalmente la que importa en el caso del socratismo platónico es vamos a llamarla así, una memoria ontológica, aquella que nos llevaría a una visión de una realidad originaria que especulamos y que perdimos al caer al mundo, y que por tanto la investigación, el saber, el hacer para saber, ¿sí?, consistiría en una reactivación del alma de uno mismo para poder recordar eso que se dio. Por tanto, no existe ni la enseñanza, ni la transmisión de conocimiento, ni siquiera propiamente una investigación en cuanto a acceso de cosas ya constituidas como saberes, sino memoria. Pero repito, memoria ontológica, memoria del mundo de las formas, del mundo de las ideas, memoria idéntica, podemos decir también, ¿sí? Bien. En esta metafórica también juega un papel muy importante las nociones de proceso, procedimiento, es decir, lo que resulta de una sucesión de actos y decisiones conformes con reglas de validación, junto con también otra variante, ¿sí?, de este orden de significación, que es el de la construcción y el de la producción. ¿Sí? Fabricar, hacer, en el sentido de construir, de articular elementos para un objeto que se conforma como un compuesto útil, etc. Es una construcción, y que también tiene que ver con la noción de producción. Y en este caso, obviamente, estaríamos hablando de una producción de representaciones, estaríamos hablando de una producción de saberes, estaríamos hablando de una producción de verdades. ¿Sí? Bien. Otro orden de significación, otra vertiente, diría yo, ¿no?, en este orden de significación sería el de descubrir, desencubrir. Incluso algunos han traducido ciertos verbos griegos y demás, un poco extremando el componente de poner en evidencia lo que está oculto, en el sentido desocultar, desencubrir como desocultar. Y bueno, no tendríamos por qué complicar nada, con decir descubrir bastaría, ¿de acuerdo? Pero bueno, no se me escapa que algunos han hecho ese tipo de manejos, ¿no? Esto, obviamente, en el modo de hallar algo con lo que no habíamos dado, y de esa manera ponerlo a la luz, quitarle aquello que lo cubre, y queda entonces al descubierto, que es una manera de decir que se pone a la luz de la visión, ¿no? Bien, todo eso después de haber estado, por la razón que sea, oculto a nosotros. Otra rama pues también de significación es la idea de advenimiento, ¿sí? Advenimiento del acontecer iluminador, ¿no?, que sería, pienso yo, el que más se apega a la noción de una investigación,
También está la metafórica de la comprensión, que es la metafórica de abrazar, de abrazo, ¿no? Es decir, de rodear con los brazos, ¿sí? Que también es la metafórica de asir, bueno, agarrar. Pues que agarrar es un verbo un poco feo, piénsenlo, ¿no? Agarrar es echarle garra a algo, que es un verbo muy usado, ¿no? Bueno, pues también se usa, aceptémoslo, agarrar, en el sentido, bueno, que creo yo que propone esto de una manera mucho más plástica, por ejemplo, la escuela estoica, para quienes la comprensión, ¿sí?, la imagen cataléptica del objeto investigado se logra cuando apretamos el objeto investigado ya con el puño. Primero estamos con la mano abierta, yo diría como medio manoseando, sobando, ¿sí?, con esto y tal, pero todavía no tenemos el dominio. ¿Cuándo tenemos el dominio? Cuando podemos hacer esto, ¿sí? Y encima, si después de esto hacemos esto, más dominio, ¿sí? Entonces, es una clarísima metafórica de el comprender, el abrazar, el agarrar, el asir, ¿bien? Que se tiene que entender obviamente como la captación del sentido de algo, es decir, la interpretación de hechos convertidos en signos y la interpretación de textos y discursos. También está la metafórica de la creación, que esa es la más ambiciosa, ¿sí?, la más increíble, diría yo, la idea de la creatividad, que también obviamente en el caso del humano pues, obviamente tiene límites, y por eso para mí me resulta un tanto absurdo hablar de creatividad en el plano humano. Para mí los que realmente crean son los dioses. O sea, ¿quieren saber quién es un dios? El que crea, punto. Nosotros no hacemos nada de la nada, y eso nos priva por completo de ser dioses, por fortuna, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo escandaloso para mí. Aquí en México tenemos nada menos que un sistema nacional de creadores, ¿sí?, al cual he pertenecido, y bueno, simbólicamente sigo perteneciendo tal vez, ¿no?, porque no es como el SNIC, ¿sí?, pero existe eso. Yo simplemente llamo la atención sobre, para eso es un filósofo, no tiene que aguarles la fiesta, porque no quiere hacer. Bien, y esto nos lleva a un punto muy interesante, tremendamente complicado, pero me parece muy vital y fecundo, que es el punto de la novedad y de la originalidad, que no es lo mismo. Tema endemoniado en Dorosaya, porque esto nos lleva a asuntos como códigos de ética en el proceso de investigación, etcétera, etcétera. Son muy importantes, porque nos lleva a un plano muy importante, que es el plano del ethos de la investigación, ¿sí?, el ethos del saber. El hacer para saber no está desligado de un compromiso ético, como algunas teorías del conocimiento, epistemologías, etcétera, suelen predicar muchas veces, ¿sí? A mí me parece eso una total falsedad que puede generar peligros muy graves. Pregúntenle al que inventó la bomba solo mata gente. ¿Ustedes saben hablar de esa bomba? Hoy estamos asombrados de la bomba madre de todas las bombas y tal, ¿no? ¿Sí? Esta que aventaron aquí en Afganistán, supongo yo porque los coreanos se enteren, y aparte acabar con unos cuantos infelices por ahí, ¿sí? Pero antes de eso, muchos años, ustedes a lo mejor ya habían nacido, me acuerdo cómo nos turbó la noticia, estamos hablando de los años 70, tal vez 80, cuando más, un sujeto, un norteamericano, inventó una cosa que se llamaba bomba solo mata gente, un tipo de bomba nuclear, que si se llega a estallar aquí, por ejemplo, todos quedamos fritos o volatilizados o lo que sea, pero la facultad se salvaría, ¿sí? La UNAM, patrimonio de la UNESCO, quedaría indemne. Nosotros no la quitamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿quién puede hacer una aberración de este tipo y además dormir tranquilo? Pues el sujeto ese lo hacía. Según una entrevista que en aquellos tiempos leí con horror, cuando tenía las edades que tienen ustedes, decía, bueno, que eso era un trabajo más que hizo, que eso no tenía por qué conflictuar con nada, ¿sí? A ese tipo de ejemplos recurro para darnos cuenta de la pertinencia de detenernos en algún momento en este que hoy no vamos a considerar,
que sería esto del ethos del saber. ¿Sí? No está desligado de un compromiso ético el trabajo de investigación. Lo dejo hasta ahí, ¿no? Salió a propósito a partir del asunto de la novedad y de la originalidad. Asunto que importa a la investigación filosófico-académica, pero no sé hasta qué punto tenga algo importante que ver con lo que sería una investigación propiamente filosófica. ¿Sí? Tenemos también la metafórica de la infusión, ¿sí? Es decir, el influjo de una inspiración, generalmente una inspiración de una trascendencia, ¿no? Es decir, de un factor ajeno a lo humano, sobrehumano, divino, etc., que tiene mucho en común con los momentos o los procesos de revelación de verdades, aunque también tiene sus diferencias. Y por último, tal vez uno, el más, que tiene una mayor presencia y por lo mismo da la pauta de una gran significación, que es el símil de la adecuación, ¿sí? Que para mí es el corazón mismo de la idea de sentido y de la idea de verdad, por mucho que haya sido cuestionada de manera muy inteligente, muy fecunda y demás. Sin embargo, para mí todos los caminos de estas rutas llevan a una Roma que se llama el sentido, y el sentido en último término implica una adecuatio, ¿no? Una adecuación, es decir, una correspondencia entre una voluntad de saber en acción, una voluntad de saber que hace para saber, ¿verdad? Y el acceso a las cifras de aquello que ha suscitado la dinámica de esa voluntad de saber. Dicho de una manera más árida, pues una correspondencia sujeto-objeto, ¿sí? Finalmente, ahí se cifra, digamos, uno de los elementos de la metafórica de la investigación, que es más poderoso y que tiene más influencia y que está pues en la base de la definición de lo verdadero, de la verdad, del sentido, etc. Por eso es muy importante esto de la adecuación. Si nos podemos rascar, ¿qué significa? Es muy complicado, ¿sí? Pero en términos de qué es lo que sucede con el discurso metafórico, que nos da pautas de significación suficientes como para comprender, aunque, como decía Agustín, si me preguntan qué es el tiempo, bueno, yo sé muy bien lo que es el tiempo, pero si me preguntan y me exigen definirlo, pues ahí me hago bolas, ¿no? Pues lo mismo pasa con nociones como esta de la adecuación, la correspondencia, la conformación del sujeto con la cosa. Bien. ¿Qué hora tenemos? ¿Vamos bien? No estoy siendo demasiado... Bueno, no, ya no falta demasiado. A ver, también hay una metafórica del objeto de investigación, como se observa en palabras y nociones como las siguientes, ¿no? El hecho, la presencia, es decir, lo dado, y ahí podemos incluir el fenómeno, el objeto, lo arrojado frente a uno, ¿sí? Este léxico no puede ocultar el problema de la conformación del objeto. La conformación del objeto a investigar, que no es necesariamente claro desde el primer momento en que uno se plantea un proceso de investigación, una labor de investigación. Es decir, este objeto o la realidad, que como decía hace muchos miles de años atrás, el Efesio, o sea, Heráclito, se juega a mostrarse y a ocultarse. La voluntad de saber es la que confiere sentido de interés epistémico a lo dado. Y sin esto no habría un proceso de investigación propiamente dicho, ¿sí? Porque las cosas están ahí, pero el hecho de que están ahí, lo sabemos por experiencia, a nada que empecemos a pensar sobre el asunto, no los constituyen objetos de investigación. Y por fortuna, imagínense ustedes que cada vez que voy a dar un paso me encuentro con la columna y voy a hacer la reflexión de la columna y solo después voy a pasar,
no puedo vivir, ¿no? ¿Sí? Entonces, el objeto de investigación es una construcción que forma parte de la labor de construcción de sentido que arranca desde ahí mismo. O sea, la conformación del objeto entonces es parte de la propia labor de conferir sentido de interés epistémico a aquello que está frente a nosotros, pero que mientras no hagamos esta operación no tiene ese interés epistémico. Y por tanto, no vamos a investigar sobre eso. ¿Bien? Porque además lo dado entonces en principio es epistémicamente neutro, y repito, por fortuna. ¿Bien? Ahora, el otro aspecto en este plano es el de uno mismo, la propia mente o la propia voluntad de saber, el sujeto, digamos, por convención, ¿no? Convengamos, y llamarlo así, con todos los problemas que pueda tener, convertido en la expresión inmediata de lo dado. Sin lo cual, por ejemplo, no podríamos entender eso que llamamos el idealismo alemán, pero bueno, antes, incluso Kant mismo, o Descartes mismo. ¿Sí? Pero mucho antes de eso, la tradición nos da pautas en esa dirección. En primer lugar está el famoso imperativo, muy influyente en la tradición filosófica en cierto momento, de conocerse a sí mismo, que no ha perdido vigencia. Como imperativo y como exigencia sigue siendo vigente. ¿Sí? Pero este imperativo de conocerse a sí mismo ha tenido, digamos, interpretaciones, ¿no? Y variaciones interesantes. Primero, como orientación ética de este mandato, ¿no? Que sería el lema délfico que todos conocemos, es conócete a ti mismo, no sea autónomo, ¿no? Y en esa ruta se colocan momentos tan importantes de la tradición filosófica como Sócrates, ¿sí? Y todo lo que deriva de Sócrates, hasta llegar, por ejemplo, a un Marco Aurelio, exponente fundamental, digamos, de un tipo del estoicismo tardío que tiene sus peculiaridades, mucho más cercano a nosotros, Montaigne, por ejemplo, que arranca sus famosos ensayos, que son para mí una especie de fusilamiento fenomenal, ¿no? Muy meritorio en lo formal, pero un fusilamiento por todo lado de la tradición antigua, sobre todo la tradición helenística. Montaigne no sería nadie sin Epicuro, sin Séneca, sin Marco Aurelio, sin esta gente. Bueno, sería alguien en el sentido que escribió maravillosamente, pero sobre la base de esto. Claro, también es verdad que todo hay que decirlo. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que Montaigne no tuvo lengua materna. Un caso que no se lo deseo a nadie, a pesar de que soy filósofo y a pesar de que en su caso tuvo consecuencias muy buenas. No tuvo lengua materna porque el padre inmediatamente lo puso en manos de tutores que hicieron que el niño aprendiera como primera lengua el griego y segundo el latín, y sobre todo el latín. Y esto hizo que el señoritingo Montaincito chiquito, que vivía en un castillo, no sé qué pueblo de Francia, los campesinos del pueblo con el que se asociaba esta villa, este castillo de su padre, aprendieran latín en pleno siglo XVII. Interesante este fenómeno, ¿no? Entonces, alguien que lo primero que aprende en su vida es a leer a Cicerón, pues obviamente da lo que da de sus ensayos, ¿sí? Y está muy bien que eso haya sucedido, pero no me parece que haya verdaderamente algo nuevo, aunque sí original, pues es la diferencia entre nuevo y original, con respecto a lo que ya la filosofía antigua nos había ofrecido. Ahora es muy interesante porque es una incrustación de la cultura antigua y sobre todo helenística en medio de la guerra de religiones. En ese momento se está dando en Europa. Dije siglo XVII, no, XVI. Estoy confundido. ¿De cuándo es el Montaigne? Estoy confundido. 17. 17. Bien, bueno, ya son los efectos. No, 16. Ya son los efectos de la hora que llevo hablando. 16. Son los efectos de la hora que ya llevo hablando. Bien. Entonces
Entonces se trata de un procedimiento consistente en escudriñarse a sí mismo, ¿sí? Pero como respuesta a un mandato básicamente o fundamentalmente ético, ¿no? Lo que no niega que tenga a su vez implicaciones ontológicas, ¿no? Pero está también la orientación, yo diría, físico-ontológica de este conocerse a sí mismo, que es la que en la tradición occidental tiene a una figura central que es Heráclito, ¿sí? Se recordarán cómo Heráclito en el fragmento B101, que es una aportación de Plutarco en su texto Contra Colotes. Según Plutarco, Heráclito había planteado, había dicho en su libro Perificeos, ¿sí? me investigué a mí mismo. Por cierto, aprovecho para decir, por si queda algún despistado por ahí o despistada, que Heráclito nunca escribió en fragmentos. Ojo, porque todavía suelo leer y escuchar esta barbaridad. No quiero volver a escucharla en ustedes después de la sesión de hoy. Heráclito lo que escribió fue un libro íntegro que se llamaba, muy al estilo de la época, Perificios, sobre la física, sobre la naturaleza, ¿sí? Que después quedó hecho retacería por obra del curso que han tenido miles de libros de la antigüedad, ¿sí? Pero no se puso a escribir fragmentos deslumbrantes y sueltos por ahí, ¿no? Bueno, uno es este, ¿sí? Me investigué a mí mismo. Claro, esta investigación a mí mismo sustenta nada menos que toda una física, porque parte de una doctrina precisa, consistente en plantear que hay una coextensividad entre una realidad objetiva y quien conoce. Que no hay una distinción de realidad entre lo conocido y quien conoce, que son la misma esencia, la misma realidad, una visión monista de la realidad. Por tanto, investigándote a ti mismo, investigas el mundo. ¿Bien? Y por eso tiene una connotación más ontológico-física, aunque no por ello carezca de implicaciones éticas. Bueno, esto lleva al punto, que a mí me parece un problema falso, en ese contexto al menos, de la distinción, o de la, más que distinción, oposición entre lo inmanente y lo trascendente. Ahí se supera por completo esta oposición, ¿sí? Porque, repito, hay una coextensividad entre quien conoce y lo conocido, por su identidad ontológica. ¿Bien? Después tenemos el punto de la configuración del objeto, es decir, la delimitación de la materia de investigación, el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis, etcétera, que son pasos que tienen que ver con la articulación y la conciencia clara del objeto sometido a un proceso heurístico, a un proceso de producción de verdad, ¿sí? Esa, diríamos, es la parte más instrumental de todo lo que venimos diciendo, que no debemos prescindir de ella, ¿no? Para nada, ¿no? Tenemos también en ese mismo orden de significado la idea de una captación de la esencia, por llamarla de una manera clásica, ¿no? Es decir, aquello que es lo constituyente del objeto, ¿sí? Aquello por lo cual en lo que es el objeto que se investiga es ese objeto y no otra cosa, ¿no? Que también es su ser constitutivo o la naturaleza que está conformando, naturaleza en el sentido físico clásico del objeto de investigación. Pero junto con esto también está algo bastante similar, que es la captación de la estructura. ¿Sí? No es lo mismo una esencia que una estructura. O, hoy podríamos decir incluso, después del postestructuralismo, por cierto, podríamos decir la constitución, la captación de la constitución sistémica de objetos que son asumidos como alguna expresión, alguna forma de sistema. ¿Bien?
Eso implica obviamente una ontología. Todo esto, o sea, la interdependencia entre lo ontológico y lo epistémico, pues es obvia e inevitable, ¿no? Bien. Hacer y acontecer en el orden del saber nos lleva a su vez al punto del carácter procesual de la investigación. Es decir, al hecho de que se trata de una sucesión de elementos entre los cuales están acciones, decisiones, procedimientos, medios, antecedentes y un montón de elementos que en su articulación conforman esto que genéricamente llamamos un método. Este carácter procesual me parece fundamental, ¿no? Y marca, vamos a decir, expresiones muy concretas de investigación, como son la del diálogo, que obviamente es un tipo, una opción de esta metódica, el diálogo, la reflexión como modalidad misma del diálogo, pero también la investigación documental, ¿sí? Es decir, la documentación en pos de un estado de la cuestión, por ejemplo, ¿sí? Que para mí sería mejor considerar en el terreno de la filosofía, porque esto del estado de la cuestión para mí genera una confusión indebida, innecesaria, que bueno, además suscita sufrimientos evitables, ¿no? ¿Quién es capaz de, hoy día, por ejemplo, algo como el estado de la cuestión sobre lo que significa logos en Heráclito, ¿no? Hoy, ¿se imaginan? Necesitas dominar por lo menos unas 5 lenguas hegemónicas mundiales, dominarlas, recorrerte una bibliografía infinita, una hemerografía más amplia todavía. ¿Quién va a hacer eso? Y sobre todo la pregunta, ¿para qué? ¿Qué se logra con eso? Sobre todo si nos planteamos una investigación filosófica viva, que yo diferencio una investigación filosófico-académica. Pero incluso en ese plano, yo sería más partidario de hablar de un estado del diálogo, que eso es lo que importa. Porque al investigar uno, finalmente se inserta en un proceso de diálogo, en un proceso de debate, y eso es lo que importa. ¿Quién fue el que dijo algo que suscitó mi inquietud o mi indignación o mi asombro o mi interés? Ese es con el que voy a debatir, no con el último que dijo aquello que explicó el otro, que fue objetado por aquel que a su vez fue objetado por el otro, y tenemos un sistema inabarcable de comentarios, al cual quién tiene y quién puede tener acceso, y sobre todo pregunto, ¿para qué? ¿Sí? Bueno, esto es muy, seguramente esto me puede parecer muy herético a muchos colegas. Bueno, aquí yo no vengo a incordiar, si es el caso. Así que pensemos sobre estas cuestiones. ¿Bien? Está también el plano, ya decíamos, del diálogo, la reflexión, la investigación documental, pero también el de la revelación. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Son cosas que estamos entrando en un territorio claramente, es decir, esta paradoja, claramente oscuro. ¿Sí? La revelación, ¿no? El hallazgo, eso que decíamos de la invención, lo que adviene, ¿sí? Es lo que inviene, ¿no? Pero también está, junto con esto, el análisis estructural, la descripción fenomenológica en diversas vertientes, por supuesto, ¿no? La descripción sistémica, la dialéctica eleático-socrática, ¿sí? Y aquí me parecería muy interesante hoy traer a colación algo que en su momento fue muy vital, hoy está muy olvidado, pero es interesante como dato histórico, ¿no? La falsa oposición entre genio e investigador, por lo menos en el terreno de la filosofía, ¿sí? Esto era muy importante en el terreno de la ciencia. Yo les voy a leer aquí una cita. Todo esto de verdad a mí me causa ternura, yo lo veo con respeto por un lado, pero también me causa bastante sensaciones de otro tipo, ¿no? Voy a dar una cita, y si quieren tengo alguna más por ahí, de Santiago Ramón y Cajal. ¿Sabe alguien quién era este señor? Santiago Ramón y Cajal. ¿Sabes quién era, Mario? Fue probablemente, si no el primero, probablemente el primer premio Nobel de la ciencia,
de habla hispánica. Era un español, neurofisiólogo, de finales del siglo XIX, ¿sí? Y tuvo aportaciones importantes. Llegó a ser, al comienzo del siglo XX, premio Nobel de que sería como de medicina, ¿sí? Y tiene un librito muy interesante que se fue reeditando hasta, no sé si todavía la colección austral lo sigue haciendo. Yo tengo una edición de los años 50, imagínense, del siglo pasado, y era de las últimas, era la última en ese momento, y no he visto otra. El libro se llama Los tónicos de la voluntad. Fíjense qué título, ¿no? Los tónicos de la voluntad. ¿Sabemos qué es un tónico? Es que esta, la palabra misma la hemos olvidado, ¿no? Tónico, o sea, una bebida tonificante que nos pone a tono, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola con su cocaína fue, bueno, dicen que sí, un tónico. Como yo no tomo ese tipo de cosas, ¿sí? No sé qué onda, pero fue planteado así como un tónico, ¿sí? La Coca-Cola, ¿no? Este es Los tónicos de la voluntad, y es un libro de defensa del investigador moderno frente al genio clásico, ¿sí? Y se va a referir al filósofo, a toda una lista interesante, muy limitada, muy corta, pero interesante, de filósofos. Voy a leer la lista, ¿no? La cita, ¿no? Aquella singular manera de discutir de pitagóricos y platonianos, método seguido en modernos tiempos por Descartes, Fichte, Krause. Krause obviamente no tiene que ver con un personaje que ande más cerca por aquí. Este es Christian Krause, fundador de un movimiento llamado krausismo, muy importante en la pedagogía de comienzos del siglo XX. Aquí en México tuvo muchos adeptos importantes, ¿no? En la época de Julio Sierra, Vasconcelos y tal, ¿no? El krausismo se llamaba, ¿no? Entonces, bueno, repito, ¿no? Aquella singular manera de discurrir de pitagóricos y platonianos, método seguido en modernos tiempos por Descartes, Fichte, Krause, Hegel y recientemente, aunque solo en parte por Bergson, que consiste en explotar nuestro propio espíritu, ¿no? Para descubrir en él las leyes del universo y la solución de los grandes arcanos de la vida, ya solo inspira sentimientos de conmiseración y de disgusto, ¿sí? Fíjense cómo hablaba Ramón y Cajal, ¿no? Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Es muy interesante esto porque registra un proceso que me parece muy importante, que es el proceso de la sustitución del filósofo especulativo, que algunos, como en el caso de Ramón y Cajal, identifican con el genio indebidamente, ¿sí? Indebidamente, pero lo hizo por necesidades de su propio discurso, llevando aguas molino, ¿sí? Sustituir la figura de esa manera de entender el genio por la figura del investigador trabajador. Es decir, en el fondo es dense cuenta cómo es el influjo de la figura del trabajador sujeto a las leyes del capitalismo moderno al ámbito de la investigación. Y esto sucedió también en el terreno de la filosofía, de la poesía. Porque, por ejemplo, Paul Valéry, que también estuvo a punto de llegar a ser premio Nobel y no lo logró, y generó su gran frustración. No sé por qué se frustran por ese premio, ¿no? Porque no se lo dan. Debe ser un honor que no se lo den. Fíjense ustedes, Barack Obama, premio Nobel de la Paz, o Churchill, premio de literatura, premio Nobel de literatura, Winston Churchill. Imagínense ustedes. ¿Y cuántos por ahí que son escritores extraordinarios que se han muerto con esa frustración? Vivan tranquilos, no es el sentido de tu ser como escritor, ¿no? Pero bueno, hecha esta admonición, Paul Valéry también va a reivindicar la figura del poeta trabajador, ¿sí? Frente a la figura del poeta inspirado, que es la última expresión del romanticismo. O sea, Paul Valéry en el post-romanticismo nos va a llamar la atención de esto que acabo de decir, ¿no? El influjo de
la figura del trabajador asalariado sujeto a una disciplina horaria, a un modus vivendi específico impuesto por la lógica del capital, que se introduce en la investigación, se introduce en la filosofía y se introduce en la poesía, ¿sí? O sea que nada de eso es inocuo, ¿no? ¿Qué hora es? Pues yo creo que debería contar aquí, ¿no? Quedan Sí. 40 minutos más o menos. No, yo creo que ellos ahora tomen la revancha. Bueno, si quieres. Digo que sí, ¿no? Bueno, yo lo dejaría hasta aquí, tendría algunas otras cosas, pero me va a llevar quizá lo que falta de la hora restante, y entonces no viene al caso. Me parece más importante que a partir de lo que ya hemos señalado, haya pues un momento, ¿no?, de diálogo, que es un momento, una forma de reflexión. Tienen la palabra entonces. O sea, me hubiera interesado mucho meternos con el objeto, el sujeto mismo, quién investiga, quién es el que hace esto, ¿sí? Y también me hubiera interesado muchísimo más subrayar, esto sí lo voy a decir, subrayar que desde mi punto de vista nada de esto se justifica por sí solo. Es decir, la labor filosófica, la investigación filosófica y también la filosófico-académica no se hace por hacer, no se agota en sí mismo. Yo no le veo sentido a ese planteamiento, sino que tiene que ser asumido como investigar para algo. En primer lugar, para mí, para transformarse uno mismo, mejorarse uno mismo, constituir y articular una vida filosófica virtuosa y de esa manera ser más útiles a la sociedad. Ese es para mí el sentido de mi labor como filósofo y también como poeta. No ando haciendo jueguitos de burbujitas, ¿no?, soplando aquí en el parque, burbujitas para que exploten y no quede nada. Eso no es para mí la filosofía. ¿De acuerdo? Bueno, pues tienen varios planteamientos que son muy cuestionables, muy discutibles, algunos son provocadores en el peor sentido de la palabra, pues a eso vine. Ahora reaccionen ustedes, ¿no? Bueno, si quieren, yo hago algunas preguntas para empezar y ya vamos Sí, viendo, ¿no? vamos calentando. Vamos calentando motores. Bueno, lo que yo te quiero preguntar es un poco con respecto a esta noción de especulación que planteas al principio. También estaba pensando en esta referencia que hacías al banquete, ¿no?, de cómo hay un método como estético, ontológico, en el cual la persona que está enamorada o que va en el camino del amor va poco a poco abstrayendo la sensibilidad hasta llegar a una contemplación de la idea de la belleza en sí, en la cual curiosamente uno pensaría cómo puede contemplarse una idea, ¿no? O sea, porque contemplar nos lleva como otra vez este sentido como de visión, ¿no? Y eso es como que sensible, ¿no? Entonces, por un lado eso, como que parece que la contemplación es algo equívocamente sensible, ¿no? Parece que es algo metafísico por un lado, y por el otro, si estoy viendo la idea de la belleza en sí, entonces estoy en el topos uranos, y en el topos uranos pues hay ideas, ¿no? Entonces ahí es donde creo yo que también se podría ver esta idea de que, o este movimiento en el cual la investigación es, por un lado, al parecer, concepción o comprensión de un objeto, pero a la vez la construcción de ese objeto y en esa misma medida el ser el objeto, porque como bien dices al final, creo yo, tiene un sentido vivencial, ¿no? Entonces mi pregunta va en el sentido de recuperar otra vez a Platón, ¿no?, que dice que, me parece en la República, ¿no?, que el poeta tiene un espejo, ¿no?, con el cual puede, pues, reflejarlo todo. Y ciertamente parece que en ese sentido el poeta y el filósofo convergen, como que pueden hablar de cualquier objeto, o sea, pueden representar cualquier objeto. Ahora,
parece que Platón en ese sentido tiene una postura negativa ante ese tipo de poeta que simplemente refleja, ¿no? Mi pregunta sería si hay una diferencia entre especular, ya sea en poesía o en filosofía, y simplemente reflejar, ¿no? O sea, ¿cuál sería, digamos, la diferencia entre un mecanismo de representación, ¿no? y una especulación ya propiamente dicha? Bueno, es una pregunta, no solo, es una pregunta muy pertinente, pero también es una pregunta endiablada, ¿no? A ver, ¿qué puedo decir ante esto? Primero, pues es obvio que estamos inscritos en el orden de la visión, ¿sí? Ahora, tú haces una observación que me parece muy interesante, ¿no? La visión es algo sensible, en principio, ¿no? No solo es algo sensible, sino que es la reina de las sensaciones. En el contexto griego eso es clarísimo. Aunque no hay que olvidar, siempre me permito yo recordar, para evitar simplificaciones excesivas, ¿no?, que es Heráclito quien habla de escuchar al logos. O sea, quienes hacen contraposiciones simplistas como que los griegos son visualistas, ¿no?, y los que están en el ámbito semítico y tal son más auditivos, porque oyen la palabra del Señor y tal, me parece una contraposición falsa. O sea, los griegos también contemplan la posibilidad de la audición del logos, ¿sí? Ahora, sin embargo, hay que distinguir, y por eso es importante lo metafórico. Cuando digo metafórico, quiero decir lenguaje simbólico. No necesariamente que la figura del lenguaje sea metáfora, sino que en una acepción muy amplia de metáfora, como la de Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles, metafórico prácticamente es aquello que traslada un significado de algo a otra, que tiene literalmente un significado literal a una cosa que tiene también su significado literal. Por eso es metáfora. La metáfora tiene a su vez la metafórica del traslado. La metáfora es una especie de metametáfora, ¿sí? Porque es trasladar algo que es el significado literal de una palabra, de una cosa, mejor dicho, una palabra que nombra una cosa, a nombrar otra cosa que también tiene su propio nombre y significado literal. Cuando yo digo, por ejemplo, el áureo plato, es horrible lo que voy a decir, se me ocurrió ahorita, perdón, el áureo plato que en este momento resplandece en el firmamento, ¿no? Estaría hablando en la noche, por ejemplo, estaría hablando de la luna, ¿no? Hay peores que esa, por ejemplo, quienes asemejan la luna, por ejemplo, a un queso, me parece que es peor todavía. Yo acabo de hacer a un plato áureo, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy trasladando el significado literal plato, ¿no?, que es obviamente literal para el objeto que todos conocemos como plato, a un objeto que es un satélite, un astro, que recibe por obra de una acción significadora el nombre prestado de plato, el plato que resplandece en el firmamento esta noche, ¿sí? No hagan eso, por favor, sería terriblemente ridículo, pero es para entendernos, un ejemplo malo, pero que espero que sea plástico, ¿sí? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de visión en el sentido en el sentido ya de la especulación de la idea en sí, del bien, pero de la belleza, o del bien, o de la justicia, como aparece en República, que es el texto donde aparece una formulación más desarrollada de las formas, de las eidai platónicas, estamos recurriendo a una expresión alegórica, metafórica de la visión sensible. Por tanto, ya no es la visión sensible. Ahora, esto nos lleva a algo muy importante, que es la inevitable referencia a modelos. Y estos modelos son los famosos criterios de verdad. No puede operar, yo creo que
en una parte, pero estamos hablando del mundo antiguo, estamos hablando de la filosofía antigua, no puede operar el proceso heurístico, es decir, el proceso de producción de verdad, si no remite a modelos. Entonces, curiosamente, en abono de tu planteamiento, diríamos que, por lo menos para ciertas corrientes, el modelo es la percepción sensible. El modelo de representación más fidedigna es la representación sensible. Si yo logro tener una representación abstracta de pared, es lo que tengo enfrente ahorita, después de ustedes, ¿no? Tengo ahí enfrente una tremenda pared. Si yo llego a hacer una representación abstracta de pared, cuando digo pared, cuando no hay pared, todo el mundo entiende qué es pared, ¿sí? Eso tiene sustento cuando esa pared de la que estoy hablando tiene como modelo mi percepción concreta de paredes de manera inductiva. Por eso, para corrientes como el estoicismo, fuertemente socratizante, etc., ¿sí?, el modelo de referencia heurístico, epistémico, es la sensación, ¿sí? Claro, una sensación purificada por la comprensión, una percepción, vamos a decir, superdeterminada por las determinaciones de un reflexionar y pensar, indagar sobre el objeto que ha sido percibido, hasta llegar al plano de una total correspondencia indubitable, que es lo que llaman ellos la sincatátesis, ¿no? El asentimiento, de forma tal que mi representación, o sea, mi idea de pared es tan sólida y tan fuerte, dicho cartesianamente, tan clara y distinta como la pared misma, al punto de que marca mi alma, ¿sí? Y deja en el alma lo que ellos llaman una típosis, es decir, un sello en el alma que ha sido representada a su vez como una tablilla de cera que en la medida en que va conociendo el mundo, pues va teniendo sellos que permiten tener una representación comprensiva del objeto, pero cuyo modelo es la percepción clara, ¿sí? Entonces, claro, la visión especulativa de algo que es más real que el objeto que tenemos ante nosotros, pues entonces es una visión que supera lo sensible, pero no renuncia al modelo de la visión, porque no puede hacerlo. No olvidemos que el problema que tiene la filosofía, problema por un lado, pero por otro lado, pues, para Platón me parece que está bien claro esto, ¿sí? Platón es el que, a mi modo de ver, de manera más fecunda muestra la conciencia de los límites de la palabra y los alcances de la palabra, y cómo el lenguaje, cómo la palabra es esta ambivalencia, ¿no?, de nombrar por un lado y no poder nombrar por el otro, pero que ahí se cifra la posibilidad misma de la filosofía, ¿sí? Y esto significa tener la conciencia de que tenemos un límite en la palabra. Solo podemos hablar con el lenguaje de que disponemos para referir realidades inefables, ¿sí? Porque la belleza en sí es inefable. Por eso Dionisio II de Siracusa, que presumía de ser filósofo y que presumía de escribir libros de filosofía, pues pobrecito, dice Platón, ¿no? Platón, que escribe como con una cuarentena de diálogos, dice que no se puede escribir filosofía. Es esto, o sea, la experiencia de la verdad como tal es inefable, pero ¿a cuánto nos da que hablar? ¿Y cuánto hablamos alrededor de ella? Es decir, límite de significación, pero inevitable recurso a lo único de que disponemos, que es un lenguaje corriente y ordinario que tenemos, ¿sí? Moverse en esa ambivalencia me parece a mí que es el resumen, el epítome del proyecto platónico. Y esto, para quien tenga alguna duda, les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo de esto que acabo de decir,
que está en una zona que nadie, perdón, eso puede parecer un poco inmodesto, pero no he conocido en mi alrededor, habrá el mundo por ahí, el mundo ya es grande, mucho más grande cada vez, ¿no? Nadie se fija en unos pasajes muy breves del final del libro quinto de República, donde Platón recurre al ejemplo de un juego de niños griego, ¿sí? Sócrates recordando un juego de niños griego, que es más o menos así, ¿no? El pájaro que no es pájaro, que está en la rama que no es rama, que canta lo que no es canto, y así sigue, ¿no? Y la fruta que no es fruta, y la sombra que no es sombra. Ese es Platón. Y eso es un juego de niños. Revisen. ¿Tiene alguien por ahí en internet, libro quinto de República? Al final, busquen eso, está ahí, ¿no? Así como tenemos que batirnos en el plano de algo que nunca nombrará, pero de lo que no podemos prescindir. Pero no por ello debemos renunciar ni escapar ante esto. Entonces ahí se cifra, en este tipo de medianías siempre se va a mover Platón. Entonces, me parece a mí que lo mismo pasa con el asunto de la visión. Tenemos una visión especulativa que podemos concebir y además podemos hablar de ella con nuestro lenguaje porque opera en nosotros lo único de que disponemos, que es el modelo sensible de visión. No hay de otro, porque si no, no podría articularla. Ese es el punto que yo creo que está sucediendo ahí, ¿no? Pero esa era una cosa, tú dijiste dos, ¿cuál era la otra? La otra es, digamos, aclarado esto. Bueno, yo sé que quedaron más oscuros que antes, está mejor todavía, ¿no? Sí. Digamos, aclarado este asunto de la visión, la otra, digamos, cuestión es si hay alguna, más bien creo yo que hay una diferencia entre este planteamiento de espejear la realidad y especular la realidad o especular sobre la realidad, ¿no? Pero tú habías dicho otra, eran dos puntos y se me escapó, no, discúlpame. Sí, es un poco eso, es decir, que esta idea de Platón de que el poeta es un imitador, ¿no? Ah, el del poeta, claro, ya caí. Sí, bueno, vamos, esta es otra. Bueno, aprovecho para hacer propaganda, un comercial, acaba de salir, tienen acceso por dos vías. Una es propaganda descarada, esta clase, ¿no? Que es mi página en Facebook, a la que se accede por señalando yo Zulanda autor, no digo un autor, sino para otra cosa que no tiene nada que ver conmigo, donde aparece un artículo que salió en el periódico de poesía, que es un repaso general de la idea que tiene Platón de la poesía. Se titula así, sencillamente, Platón y la poesía. ¿Sí? Pueden buscarlo en el número 97, el último, de la revista, del periódico de poesía, que es una revista digital que elabora, tiene años, la UNAM, o en mi página lo encuentro, ¿no? ¿Sí? Esto me parece, lo digo, hago este desvergonzado comercial, porque hay que empezar por señalar que Platón no tiene una postura uniforme, Claro. ¿sí? Acerca de la poesía, ¿no? Tiene más bien una postura muy zigzagueante, muy ambigua, ambivalente. En algunos momentos podríamos decir que la poesía es el sumum del discurso posible, y en otros momentos, pues la poesía hay que aniquilarla, ¿no? Los momentos que más quedan en la memoria de la gente son estos, ¿no? Los momentos aniquiladores, el libro 10 de República, ¿no? Donde, por cierto, en ninguna parte se expulsa a ningún poeta, salvo un caso. En República no está en el libro 10, creo que está en el libro 3, por ahí, ¿no? Que es aquel caso del poeta Sablotón, ¿no? ¿Sí? Y llega a la ciudad, y entonces maravilla a todo el mundo. Es una especie de cruce de sofista con poeta. Y muy sarcásticamente, ya no irónicamente, sino sarcásticamente, Sócrates dice: lo recibiremos con beneplácito, le pondremos mirra en la frente, lo iremos con placita, pero le vamos a decir: ya, te vas de aquí, porque lo tuyo no es lo nuestro, ¿no? No tiene que ver con nuestro proyecto. ¿Qué proyecto? Proyecto pedagógico, proyecto ideológico, político, proyecto pedagógico, ¿no? Entonces, bueno,
la liga entre lo político, pedagógico, ético con la poesía está marcando fuertemente la visión platónica de la poesía. Y en los momentos en los que desbanca desde el punto de vista ontológico, epistémico la poesía, para mí están al servicio de un interés político, ideológico, pedagógico. Es decir, Platón está obsesionado con el propósito de desbancar a la poesía tradicional y hacer que sea la filosofía y el filósofo. No olviden que en República se reivindica una idea del filósofo como el que conoce la técnica de la política, es el único, y que por lo mismo es el que debe gobernar, no es el que puede gobernar, no, el que debe gobernar, según Platón. Entonces nadie debe competir con el filósofo en el control ideológico de la política. Por tanto, el control de la paideia debe ceder de la poesía a la filosofía. ¿Y cómo lo va a hacer? Señalando algo que, me parece una jugada completamente perversa en el caso de Platón, que es colocar a la poesía en el terreno de la producción de verdad. ¿Sí? Y claro, ahí desbancas fácilmente a la poesía, porque la poesía no tiene un compromiso de ese tipo con la verdad, ¿no? Tiene, a mi modo de ver, un compromiso con el sentido. Eso sí, porque si no, no habría poesía, o sería un sinsentido. Y lo que es sinsentido, pues no es, ¿no? Simplemente. O entra en un ámbito loco, manicomio, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero no es propiamente, o sea, hay un sentido poético que se cifra en el orden general del sentido, pero su manera de hacerlo no es la manera de jugar al sentido que tiene la filosofía. Ahí es donde está, a mi modo de ver, el punto de inflexión, donde me parece que Platón es muy injusto con la poesía. Decir como hace él en el libro 10º de República, ¿no? Dice, si alguien quiere conducir una guerra, es decir, tener conocimientos estratégicos, militares, cómo se constituye un ejército, cómo se organiza, cómo se le pertrecha, cómo se le conduce estratégicamente y tal, si lee a Homero, lee la Ilíada, por muchas batallas que ahí se describan, no va a saber lo que es estrategia, no va a aprender estrategia, ¿sí? Entonces, el poeta es el que no sabe de qué habla. Habla de cosas como estrategia sin saber de qué se trata. Y eso pues no puede ser. Y estos son los que hasta ahora han poseído la mente de los griegos. Es una pugna por el alma de los griegos. A ver, ¿quién conquista el alma de los griegos? Si como antes en la poesía tradicional, los poetas o el filósofo. Entonces, como aparece la filosofía como el gran generador de un proceso de producción de verdad que lleva a la verdad absoluta por la vía de la dialéctica, y eso es lo que describe el banquete, eso es lo que describe Hasta donde se puede, el libro en la carta 7 de Platón y demás. Bueno, ya estamos listos, la poesía tiene que salir de este ámbito y dedicarse a una educación subordinada a la filosofía. Y por eso los poetas de ahora en adelante, cuando hablen de los dioses, deben hacerlo correctamente. En lugar de expulsión del poeta, repito, los momentos, vamos a decir, antipoéticos de Platón, en lugar de expulsión, hay algo que tal vez es peor, que es censura del poeta, ¿sí? Y tú vas a hablar de cómo vas a decir que los dioses se dedican a la intriga, al robo, al estupro, la violación, el adulterio, toda una serie de vicios, ahora sí que humanos, demasiado humanos, ¿no? Cuando los dioses tienen que ser modelos éticos, idea que por cierto compartía con otros filósofos, ¿no? Es la misma idea que tiene por ejemplo un Epicuro, cuando toma a los dioses que no se interesan por los seres humanos, pero son modelos éticos de la gente. Entonces, el poeta será censurado hasta que escriba correctamente. ¿Y quién le va a dar la pauta de la escritura correcta? La filosofía. Y esa es la retirada y la quiebra político-ideológica de la poesía que había sido
la depositaria de la paideia, que era la manera de decir el control ideológico de la pobreza. Entonces, para eso hay que señalar que la distancia que hay entre las representaciones poéticas y la realidad absoluta es de triple grado. ¿Sí? Primero tenemos la percepción, que nos lleva a un plano de imitación, viene el poeta, o sea, artista en general, pero él introduce además un elemento de doble nivel artístico, porque tendríamos la representación de nivel 1, que es la de la percepción, ¿sí? Que es de carácter mimético, es una imitación, que nos debe llevar de todas maneras a la comprensión, no la percepción, el conocimiento como mímesis, como captación de una realidad, ¿verdad? Que es una representación. Viene el artista, por ejemplo, la idea de viene el carpintero, ¿no? Que a partir del modelo de cama, la opción de cama, modelo, arquetipo, idea, opera ahí, ¿no? Una vez que tenemos una idea de cama, o sea, el acceso a la idea de cama, el carpintero imita la idea de cama construyendo una cama. O sea que tenemos un nivel 2 que no es probablemente artístico, pero sí es técnico, en el sentido artesano, ¿no? Hay que distinguir técnica, o sea, techné de poiesis, ¿sí? Un tipo de acción transformadora material de objetos útiles, ¿verdad? Y un tipo de acción, hoy le diríamos creadora, poética, de objetos destinados al placer, no a la utilidad, según la precisa distinción que establece Aristóteles al respecto. Entonces, viene el artista pintor, ¿verdad?, que pinta una cama. Bueno, ya es un nivel 2. ¿Cuál sería ya? Ya sería 2, ¿no? Y todavía puede venir un poeta que hable del cuadro que ha pintado la cama, y entonces estamos todavía más lejos de la realidad a la que remite el universal cama, o la idea de cama. Por tanto, esto es lo que explica que lo poético no tenga ningún valor ontológico y por consiguiente no tiene ningún asidero de verdad, y esa es la razón por la cual hay que desecharla y venga a nos la filosofía para imponerse como referencia política, ideológica, ética y demás. ¿Sí? Eso es lo que explicaría, digo yo. Ahora, ¿qué clase de o sea, cómo se juega ahí el sentido? Bueno, es otra pregunta. Pero a mi modo de ver, lo que Platón está escatimando la poesía es su manera específica de jugar en el orden del sentido. Esto es lo que yo le reprocho. ¿Sí? Hasta ahí lo dejo. No sé quién más tenga algo que decir. Sí. Tengo una duda. ¿Cómo es posible la poética filosófica hablando de la verdad, la relación entre verdad y sentido que usted acaba de decir? Bueno, para mí, yo soy de los que plantean, voy a ser otro comercial, ¿no? Esto está planteado en un libro que se titula Poética, ¿no? No existe en físico hace tiempo, está agotado, pero se puede acceder digital, está editado por el Fondo Económico. Se titula así simplemente Poética, ¿no? Soy de los que plantean que la poesía no es conocimiento, ni sirve para conocer, ni tiene ninguna posición de servidumbre o un lugar secundario de dependencia con respecto a procesos epistemológicos y tal, ¿no? Soy de los que piensan que el poema es el resultado de un aspecto que para mí explica todo, que es una elaboración con intención artística. ¿Sí? Porque, claro, hoy día hay incluso confusión acerca de qué es un poema. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué una cosa que vi en una revista o en un libro y tal, por qué esa cosa que me parece de loca, no entendí nada, etcétera? ¿Por qué eso es un poema? ¿No? Bueno, tratando de explicar
precisamente la primera pregunta que me hago es ¿qué clase de objeto es un poema? ¿Qué clase de cosas es un poema? Finalmente llego a la conclusión de que es la articulación intencionada, ¿sí?, del lenguaje, intencionada en pos de lo artístico. Entonces, tiene que haber conocimientos previos para que se dé eso. Y desde ese punto de vista, un poema no agrega información. En todo caso, si es un poema que realmente se realiza artísticamente como poema, ¿sí?, como obra artística, suscitará algo distinto en el lector o en el oyente, algo distinto a una eureka que hemos descubierto. La poesía no está, para mí, no está para descubrir nada, ni para agregar datos, ni para agregar información, ni para agregar saberes. Para eso vayan a Wikipedia, ¿no? O a enciclopedias, o estudien algo que tenga que ver con la ciencia y todo lo demás. Pero si quieren poesía, tienen que colocarse en una manera de jugar el juego del sentido, buscando experiencias extra epistémicas, ¿sí?, que son, vamos a decirles, experiencias artísticas, experiencias poéticas. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, convertir al poema en el fundamento de la verdad, como hizo alguno por ahí, lo voy a nombrar, para que no digan que ando en la maledicencia, ¿no? Bueno, eso me parece, tanto en el caso de Platón, que acusa a la poesía de no, o sea, de estar lejos de lo verdadero, lejos, infranqueablemente lejos, ¿verdad?, insuperablemente lejos, y reprocharle eso, y convertirlo, por tanto, en materia banal por eso. Tanto ese extremo como el extremo de decir que el fundamento de lo verdadero y del acceso a la verdad última de las cosas va a estar en la poesía, como ha hecho algunos, repito, ambos extremos me parecen a mí incorrectos, ¿sí? Y modestamente hablo desde mi propia experiencia, porque es otra cosa que yo quise, a lo mejor se diluyó en mi exposición, ¿no? Si estoy hablando que la investigación es un hacer para saber, sin hacer no hay saber. Y quien no hace, ¿de qué habla cuando habla? Quien no hace aquello de lo que habla, ¿de qué está hablando? ¿Cuántos andan hablando por ahí de poesía? Cuando lo digo, esto puede sonar inmodesto, ¿sí? Pero bueno, reivindico también mi changarro, ¿no? O sea, yo hablo, o sea, me puse a hacer ese libro de poética que fue mi tesis de maestría, porque venía por mi inquietud en el trabajo de la poesía. Y hablo desde dentro, desde las entrañas mismas de la labor poética, ¿sí? Y me parece que esa debe ser la manera más efectiva y honrada de plantearse la investigación. Hacer para conocer. No es una idea mía, por cierto. Si alguien está interesado en esto y toda una tradición muy interesante, hay un librito, seguramente ni lo han oído nombrar nunca, ¿no? Un librito muy interesante de Rodolfo Mondolfo, ¿sí?, maestro de mi maestro directo, Ángel J. Capelletti, a quien le debo todo en filosofía, y rescato en este momento la memoria con total veneración de mi parte. Rodolfo Mondolfo publicó un librito que editó en el siglo XXI de Buenos Aires hace mucho tiempo de esto, mucho, estamos hablando de los años 70, que se titula Verum Factum, ¿sí?, que se puede traducir como es cierto, eso es verdad, es cierto, Verum Factum, ¿no? Y es toda una tradición que va desde por ejemplo, un texto como es un tratado hipocrático, ¿no? Peridiaetías, o sea, sobre la dieta de Víctor, ¿no?, donde un autor todavía desconocido, un hipocrático, habla precisamente de cómo elabora sus escritos de carácter médico ahí, porque habla desde el conocimiento que da el hacer en el terreno de la medicina. Pues lo mismo les digo yo, y hay toda una tradición, repito, que pasa por Filón de Alejandría, pasa por Jean-Baptiste Vico, pasa por toda una serie de pensadores. Es un libro muy pequeño, ¿sí?, que precisamente
me parece a mí que nos ponen en ese plano que decía yo hace un rato de un ethos, ¿no? De la investigación que incluye esto, hablar de lo que sabemos porque hacemos, ¿sí? Y hacer para saber, para poder saber para hacer. Y no es un juego, no es un trabalenguas. Bueno, yo creo que ya terminamos ahora, Sí, ¿verdad? se acabó ya el tiempo, pero pues podríamos seguir aquí un rato platicando. Pero sí se puede. No,